Buenos días a todos, mi nombre es Marco y en nombre de Turbo Superpower les doy la bienvenida. Antes de comenzar en lo que es el diagnóstico, les voy a dar algunos temas, un repaso muy general de cómo funciona el motor de combustión interna para poder entender el funcionamiento del turbo y de cada una de sus partes, ¿vale? Entonces, comenzamos con nuestra presentación. El funcionamiento del motor. Un motor de combustión interna de 4 tiempos, que es el que vamos a encontrar turbocargado, ya sea diésel o gasolina, consta de estas 4 fases. En la primera fase del motor, el primer tiempo, tenemos la admisión. En esta fase se van a abrir las válvulas de admisión, va a bajar el pistón y al mismo tiempo va a entrar la mezcla. Va a entrar una mezcla de combustible y de oxígeno en nuestra cámara de combustión. Inmediatamente tenemos el paso 2. Las válvulas se van a cerrar, nuestras válvulas de admisión se van a cerrar, las válvulas de escape se mantienen todavía cerradas. Nuestro pistón va a subir y va a generar la compresión. Este es nuestro segundo tiempo, compresión. Una vez que la mezcla se comprime, en los motores de combustión interna a gasolina tenemos un elemento extra que es nuestra bujía. La bujía va a ser una chispa que va a activar la mezcla, va a generar una explosión y eso nos da la combustión. En los motores diésel no tenemos este elemento. El combustible va a ser combustión debido al aumento de temperatura y presión. Es un proceso un poquito diferente, pero en el caso del diésel no tenemos este elemento de la bujía. Es entonces en donde viene nuestro tercer tiempo, que es la combustión. La mezcla ya está comprimida, tenemos la combustión dependiendo del tipo de motor, si es gasolina o diésel, y las válvulas se mantienen cerradas. Nuestro último tiempo, el cuarto tiempo, es el escape. Se van a abrir las válvulas de escape, el pistón sube nuevamente y lo que va a hacer es liberar los gases. Todo el residuo de la combustión sale al tubo de escape y se va en este caso nos llegaría a nuestro turbo. Ahora, la potencia de un motor, como nos dice esta presentación, es proporcional a la cantidad de aire y combustible que puede entrar en los cilindros. Es decir, la potencia del motor va a ir proporcional a la mezcla, a la riqueza de nuestra mezcla. Es ahí en donde entra el funcionamiento de nuestro turbo, donde vamos a aprovechar nuestro turbocargador. ¿Qué es un turbo y cómo funciona? Un turbocargador es una bomba de aire. Lo que va a hacer es forzar la entrada de aire a nuestros cilindros para enriquecer la mezcla. Si tenemos mayor cantidad de oxígeno, tenemos mejores propiedades caloríficas y la eficiencia termodinámica de nuestro motor va a crecer. El turbocargador va a aprovechar los gases que se generan en la combustión y con esos gases lo que va a hacer es hacer trabajar un compresor, que es la otra parte de nuestro turbo, y ese turbo nos va a aumentar la eficiencia enriqueciendo nuestra mezcla de combustible. Con más aire en el motor, lo que les decía, la eficiencia aumenta. También vamos a aprovechar mejor el combustible y vamos a disminuir las emisiones contaminantes. Se dice que un motor con turbo ahorra combustible. En realidad no lo ahorra. Lo que hace es que al aprovechar mejor el funcionamiento, la carga termodinámica del motor, tenemos mejor rendimiento. Hay un mayor rendimiento. No quiere decir que ahorremos combustible, sino que le damos un mejor aprovechamiento a nuestro motor. Ok, aquí tenemos el funcionamiento del motor. ¿Cómo funciona? Los gases del motor van a salir con nuestro múltiple de escape y van a llegar hasta nuestro turbo. Van a entrar por este conducto que tenemos en el turbocargador, van a hacer un recorrido por dentro de su geometría y van a llegar hasta una turbina. Esa turbina o rotor está compuesto por 2 impulsores. Es un impulsor que estos impulsores están en sentido contrario, tienen los álabes en sentidos opuestos, porque debido a un eje que los está uniendo, vamos a hacer trabajar a nuestro compresor. Nuestro compresor lo que va a hacer es admitir aire desde el conducto de nuestro filtro de aire, va a llegar a temperatura ambiente y a presión baja. Lo que va a hacer es comprimir ese aire, aumentar la presión para que
pueda entrar forzado al cilindro. Al nosotros aumentar la presión en el aire, también vamos a aumentar la temperatura. Por eso es que necesitamos un intercooler o un postenfriador en el sistema. Si nosotros metemos aire caliente al motor, lo que vamos a causar es que haya una combustión prematura. Nosotros, para tener una eficiencia en el proceso de la combustión de nuestro motor, necesitamos meter aire a baja temperatura o a temperatura ambiente, que es lo teórico ideal, para que tengamos una combustión eficiente. Si nosotros metemos aire caliente, vamos a acelerar esa combustión y podemos tener ya no tenemos combustión, tendríamos explosiones y provocaríamos que nuestro motor cascabelee. Eso es algo que nos va a ir dañando poco a poco. Entonces, por eso tenemos un postenfriador. Un postenfriador lo que va a hacer es enfriar ese aire que nosotros ya tenemos comprimido con el proceso que el mismo proceso que utiliza un radiador, solamente que aquí vamos a enfriar aire en lugar de agua. Una vez que ese aire se enfría y entra ahora sí a la cámara de combustión, que sería en este punto. Entonces, recapitulando, tenemos los gases de escape que van a alimentar nuestra turbina. Esa turbina, por medio de un eje, va a hacer funcionar un compresor, y ese compresor va a admitir aire, lo va a comprimir y lo va a calentar. Entonces nosotros necesitamos un intercooler para enfriar ese aire y que entre a nuestro cilindro y tengamos el proceso o el ciclo completo. Así es el funcionamiento de un turbocargador, así trabaja. Entonces, una vez que tenemos esto entendido, vamos a las partes del turbo. Aquí, si ustedes pueden apreciar, en la parte superior tenemos el diámetro. Estas pequeñas cámaras son más grandes que en la parte inferior. Al recibir nosotros el fluido en una tubería con un diámetro, vamos a llamarlo grande, un diámetro grande, y vamos reduciendo ese diámetro, cuando el fluido va desplazándose por esa tubería, lo que va a hacer es acelerar su velocidad. Nosotros vamos a perder ahí presión, se pierde la presión con la que está saliendo del motor, pero aumentamos la velocidad, que es lo que queremos hacer. Cuando llega al punto donde este diámetro es lo más pequeño posible, va a impactar los álabes de nuestra turbina, de nuestro impulsor de la turbina, los va a impactar directamente a la velocidad y con el ángulo adecuado para hacer que esta turbina trabaje. Este caracol de escape puede llegar con los gases, la temperatura de los gases puede llegar hasta los 900 grados centígrados. En ocasiones tenemos motores que llegan a tener problemas de inyección y superan esta temperatura al grado de que las paredes del housing del caracol empiezan a fundirse y a desgranarse. El material se desprende y pues nos va dañando el turbocargador. Esta turbina, por medio de un eje, está unida a un compresor. Los álabes de este impulsor son contrarios a los de la turbina. ¿Por qué? Porque al ser conducida la turbina, el movimiento, lo que va a hacer aquí, en vez de recibir gases, esta propela va a succionar aire desde el filtro, desde el medio ambiente, va a succionar aire, y por medio de la geometría del caracol de admisión, que es opuesta, si se dan cuenta, aquí nuestro caracol empieza con un diámetro muy pequeño y al avance de la tubería se va agrandando. Aquí tenemos el efecto contrario en el lado de la turbina. Aquí vamos a recibir aire a alta velocidad, pero al aumentar el diámetro de nuestra tubería, de nuestro caracol, vamos a disminuir la velocidad y con eso vamos a aumentar la presión del gas. Así funciona este compresor. En conjunto, lo que es el plato, el caracol de admisión y la propela nos forman un compresor de aire. Este compresor de aire va a alimentar a nuestro motor. Bueno, sí va a alimentar la cantidad necesaria de oxígeno, de aire, que nuestro motor requiere. Este sistema llega a girar entre 15.000 y 180.000 revoluciones por minuto, dependiendo del tamaño del rotor, del manejo y la cantidad de gases que está recibiendo la turbina. Todo este sistema está contenido por este juego de cojinetes o bujes
que lo que van a hacer es amortiguarnos el movimiento. Es decir, estos dos bujes que tenemos aquí al centro nos van a mantener el rotor bien centrado para que su giro a la velocidad que llega a alcanzar se mantenga armónico, que no pueda llegar a golpear sus álabes contra las paredes de nuestro caracol o de nuestro housing. Igual en la propela, por eso tenemos estos dos bujes que están en el centro de nuestro rotor que van a mantener eso. Y nuestro último buje, que es el que tenemos en esta posición o en esta parte, es un buje axial. Este buje lo que va a hacer es exactamente lo mismo, va a amortiguar el movimiento, pero en este caso nos va a amortiguar el movimiento en este sentido. Es decir, cuando nosotros recibimos gases en el caracol de escape, en la turbina, que llegan a nuestra turbina, esos gases van a empezar a empujar nuestra turbina. Además de que la hacen girar, la comienzan a empujar hacia el lado del compresor. Esos gases van a hacer que nuestra turbina tenga este empuje en este sentido. Y por su parte, el compresor, al estar succionando aire desde el medio ambiente, desde este lado, cuando recibe ese aire, la presión que está ejerciendo lo va a empujar hacia atrás. Esa es su función del buje, evitar que nuestro rotor llegue a pegar con sus paredes, ya sea en esta parte del núcleo, en el protector de calor o en nuestro núcleo, o que peguen las paredes de nuestro housing en estos puntos que son más delgados del diámetro de nuestra turbina. Lo mismo para la propela, evitar que pegue tanto en el plato como en esta parte del housing, la vena de lubricación. Aquí nuestra bomba de aceite del motor, por medio de una tubería, va a alimentar el turbocargador, va a llegar el aceite, pero aquí vamos a disminuir nuestro diámetro de paso del aceite y nos va a alimentar por medio de este conducto a nuestro buje. Estos bujes tienen unos pequeños orificios. ¿Por qué son esos orificios? Esos orificios funcionan para que la lubricación que está llegando por esta tubería, este conducto, nos alimente la flecha, que también lubrique entre la pared del buje y la flecha o el eje. Y aquí tenemos el segundo conducto que va a alimentar la lubricación del buje superior. Y por último, tenemos el conducto que sube y que nos va a alimentar nuestro buje axial. Estas venas de lubricación, como pueden ver, son muy pequeñas, son de un diámetro muy pequeño. Y aquí es muy importante conocer cómo están distribuidas para que a la hora de que nosotros demos un diagnóstico y encontremos algún tipo de marcas, como vamos a platicar un poquito más adelante, podamos distinguir a qué se deben el daño. Hay casos en los que se daña solamente la parte inferior y la parte de arriba está completamente bien lubricada. Entonces, si nosotros entendemos cómo está este sistema, nos podemos dar cuenta de que nuestra vena de lubricación puede estar bloqueada en este punto, por ejemplo. Y entonces, si se bloquea en este punto, pues ya no nos llegó la lubricación abajo. Y la lubricación que está llegando en la parte superior es insuficiente para que nuestro sistema trabaje armónicamente. Pues ahí nos genera el daño y una posible falla. Tenemos en este punto los sellos o los anillos. Estos anillos son un sello mecánico que lo que van a hacer es evitar que el aceite se salga de nuestro núcleo y se queme en el tubo del escape, y también evitan que el gas que está saliendo desde el motor se introduzca en el interior de nuestro núcleo, ya que si esto pasa por la temperatura y al haber aire dentro del núcleo, no hay lubricación y tenemos fricción de metales, tenemos desgaste y con eso una posible falla también. En algunos turbos tenemos una válvula de alivio neumática, como esta que estamos viendo aquí. Esta válvula, su función es controlar la velocidad de nuestro rotor. ¿Cómo la controlamos? Si se dan cuenta en la presentación, tenemos esa válvula conectada a nuestro housing de admisión. ¿Cómo funciona este control? Cuando nosotros tenemos la suficiente presión de aire en el housing de admisión, lo que va a hacer es que esa presión ya no se puede comprimir más el aire y ya no tenemos a dónde mandarlo, entonces lo va a mandar por medio de esta manguera hasta la válvula. La válvula va a abrir con este vástago, por medio de este vástago, va a abrir una compuerta que tenemos en el housing de escape, y esta compuerta lo que va a hacer es dejar que los gases, en lugar de que lleguen los gases a la turbina y la sigan acelerando, se van a ir directo al tubo de escape y ya vamos a desacelerar
nuestra turbina no recibir la cantidad de gases que estamos manejando, lo que va a pasar es que se va a desacelerar la turbina. Con eso desaceleramos nuestro compresor y mantenemos la presión adecuada en nuestro sistema de turbocargador. Si nosotros no tuviéramos esta válvula de control, podemos llegar a tener una sobrealimentación. Una sobrealimentación del turbocargador es peligrosa porque puede dañar los álabes, nos genera demasiado empuje axial, se puede dañar este cojinete, este buje axial que tenemos en este punto, y entonces todo el turbo termina fallando. Y los motores actuales que ya incluyen las geometrías variables pueden ser de este tipo, que son de desplazamiento positivo, es decir, suben y bajan, o tenemos geometrías variables que son de álabes giratorios. Estas geometrías variables, su función, su única función es controlar el flujo de gases que están llegando a la turbina. Es exactamente lo mismo que tenemos con esta compuerta, pero de una manera, pues ya podemos decir que ya computarizada, porque estas geometrías variables ya van a ser controladas desde la computadora del motor o del vehículo. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros tenemos la lectura de suficiente presión en la entrada de la admisión, en los sensores de oxígeno, de presión y oxígeno que nos tenemos antes de la admisión del motor, la computadora manda una señal. Normalmente cuando tenemos un turbo con geometría variable, con geometría variable, esta geometría es controlada por un módulo electrónico como el que podemos apreciar aquí en la imagen, o con una válvula que va controlada igual electrónicamente a una bomba de vacío o a nuestro compresor. En el caso de los motores ISX que son de válvula neumática, tenemos una válvula check que está controlada por la computadora y esa nos va a mandar aire a nuestra válvula neumática. Entonces, si el motor detecta que hay demasiada presión de aire en el motor, lo que va a hacer va a mandar a abrir la geometría variable. La geometría va a permitir el paso de aire a mayor volumen, pero a menor velocidad, y entonces se controla, se desacelera nuestro rotor. En el caso de que tengamos poca presión de aire, lo que va a hacer, manda la señal, ya sea válvula neumática o módulo electrónico, lo que va a hacer es cerrar nuestra geometría variable, vamos a restringir el flujo de gases, y esto va a aumentar la velocidad de los gases que van a llegar en la turbina, y así vamos a acelerar nuestro rotor para que nuestro compresor meta más aire a los cilindros. Así es como funciona